En el día de hoy, en el apartado de emergencias cardiológicas, vamos a empezar a hablar sobre arritmias, ¿sí? Vamos a tener un pantallazo general sobre las arritmias básicas. Inicialmente, para hablar de arritmias, tenemos que definir qué es una arritmia, ¿sí? Entonces, una arritmia va a ser cualquier alteración en el ritmo cardíaco normal, ya sea en la frecuencia o en la regularidad. Cuando hablamos de la frecuencia, estamos hablando de un ritmo que no llegue a los 60 latidos por minuto o que pase por encima de los 100 latidos por minuto, siempre y cuando tengamos ritmo sinusal normal. Entonces, para entender mejor qué es una arritmia, deberíamos saber cómo se conduce el impulso eléctrico. El sistema de conducción va a comenzar en el nodo sinusal, ¿sí? Que está localizado en la parte superior y anterior de la aurícula derecha. Y en la parte inferior y posterior de la aurícula derecha vamos a ver el nodo AB. El impulso eléctrico se va a extender desde el nodo AB hasta las de His, y después de este se va a dividir en dos ramas, derecha e izquierda, que van a descender por el tabique interventricular y van a ir despolarizando el septum y posteriormente las paredes laterales de los ventrículos a través de esas pequeñas ramificaciones que se llaman red de Purkinje. Esto es muy importante tener en cuenta para entender cómo circula el eje eléctrico del corazón, ¿sí? Va a ir desde la aurícula, despolarizando primero entonces aurícula derecha, después aurícula izquierda, va a descender, va a ir hacia el nodo AB, va a descender por el septum y va a despolarizar septum y paredes laterales del ventrículo. Esto va a ser muy importante para después. Bueno, las arritmias cardíacas tienen muchas causas. Pueden estar en corazones que son sanos o en corazones que son enfermos. El momento de la vida puede ser cualquiera, ¿sí? Tenemos chicos que tienen taquicardias sinusales o Wolff-Parkinson-White, o gente de más edad que tiene fibrilación auricular. Entonces, estas causas pueden provocar que estas arritmias se desencadenen espontáneamente o por situaciones, ya sean farmacológicas, de drogas, de estrés, de ejercicio. Entonces, cuando identificamos una arritmia, la forma de evaluarla, los exámenes complementarios van a requerir, obviamente, primero un electrocardiograma, un Holter, una ecografía del corazón para ver cómo está estructuralmente ese corazón, una ergometría, a ver cómo responde el corazón ante el ejercicio y, posteriormente, si tiene indicación, un estudio electrofisiológico. Entonces, las arritmias se pueden clasificar de un montón de formas. Si las clasificamos por la causa, tenemos que ver qué pasa, dónde se originó el impulso. Como vimos recién, ¿se origina en el nodo sinusal y es una taquicardia sinusal? ¿O se origina más abajo y es una taquicardia ventricular? Entonces, puede haber una alteración en dónde se origina el impulso, que no se genere adecuadamente o que se genere en un lugar que no corresponde. O podemos tener alteraciones en la propagación del impulso, como en los bloqueos, por ejemplo, ¿sí? Después, de acuerdo a dónde se originaba, esto que dijimos hace un ratito, pueden ser que se originen por arriba del ventrículo o en el ventrículo, o sea, supraventriculares, que se van a originar antes de las de His, o ventriculares, que se van a originar en los ventrículos. Después, según la frecuencia cardíaca, se las puede dividir en arritmias rápidas o taquiarritmias y arritmias lentas o bradicardias. Las taquicardias habitualmente se habla cuando son arritmias con una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos en lo que es ritmo sinusal, más de 110 latidos en fibrilación auricular. Y las bradicardias se habla de menos de 60 latidos por minuto. Después tenemos la forma en la que se presenten estas arritmias, ¿sí? Se pueden presentar súbitamente, puede ser una arritmia que sea aguda, puede ser una arritmia crónica que es permanente, o puede ser paroxística, que se presente y se autolimite, ¿sí? Se presenta de forma aguda, intercurre durante un tiempo y se limita sola. Según cuánto dura el QRS, o sea, recordemos siempre que el QRS es la representación gráfica de la despolarización del ventrículo, vamos a tener las que son las taquiarritmias, las taquicardias de QRS ancho, las taquicardias de QRS angosto. Las de QRS angosto hablamos de
QRS menor a 120 milisegundos y las de QRS ancho más de 120 milisegundos. Y después también se pueden clasificar según la regularidad del trazado, si el ritmo es regular o irregular. Cuando hablamos de que el ritmo es regular, hablamos que midiendo 2 QRS constantemente durante todo el patrón del electro van a medir lo mismo, la distancia entre los QRS van a ser iguales. Y cuando hablamos de arritmias irregulares, estamos hablando de que varía la distancia o el tiempo entre cada QRS. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre las taquicardias. Entonces, las taquicardias, como dijimos, eran pacientes que tengan frecuencia cardíaca con más de 100 latidos por segundo, con más de 110 o 120 latidos en fibrilación auricular, más de 100 en otro ritmo sinusal normal. Entonces, ¿cómo va a estar este paciente? ¿Cómo se siente este paciente? Habitualmente lo que suelen referir son palpitaciones, puede tener falta de aire, ¿sí? Disnea, puede tener angor, puede haber tenido un episodio sincopal, puede estar mareado, puede tener vértigo, puede estar pálido, puede estar sudoroso, ¿sí? Hay que evaluar el estado del paciente, el estado hemodinámico del paciente, porque si le tomamos la presión y constatamos una presión menos de 90 milímetros de mercurio, tenemos que tener en cuenta que esos son signos indirectos de shock. Así que esto nos va a determinar cómo vamos a actuar con el paciente. Igual ahora lo vamos a ver bien. Entonces, las taquicardias se pueden dividir de acuerdo a la longitud del QRS o del tiempo del QRS en taquiarritmias de QRS ancho o taquiarritmias de QRS angosto. Entonces, ¿de qué va a depender que el QRS sea ancho o angosto? Habitualmente tiene que ver con la especialización del sistema por el cual está siendo conducido el impulso eléctrico. Entonces tenemos que, si el foco ectópico está ocurriendo bien cerca del sistema de conducción normal, el QRS va a ser más angosto porque va a tener como un camino más fisiológico que otro que se produzca más distal, por ejemplo el ventrículo, que va a tener un foco bajo y el QRS va a ser bien ancho, bien aberrante, ¿sí? Cuanto más bajo sea el foco, más lejano del sistema de conducción, va a ser más aberrante. Entonces tenemos que los QRS angostos habitualmente son ritmos altos, una taquicardia sinusal, una TPS o taquicardia paroxística supraventricular, una aleteo auricular, una fibrilación auricular, y las de QRS ancho, estas no son todas las arritmias, ¿no? Son las que vamos a ver ahora. Las de QRS ancho tenemos, por ejemplo, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, ¿sí? Entonces, las taquicardias de QRS angosto son, como todas las taquicardias, ritmos mayores a 100 latidos por minuto. Cuando es una taquicardia sinusal, decimos que se está conduciendo por el sistema habitual del corazón, ¿sí? Entonces, la taquicardia sinusal es una respuesta normal ante un estrés, ante el ejercicio, ante la ansiedad. Puede estar asociada a la fiebre, por ejemplo. Si tenemos un paciente febril va a estar taquicárdico. Si el paciente está anémico, cualquier estado hiperdinámico, si el hipertiroidismo, todo eso también nos va a dar taquicardia. Habitualmente no requiere tratamiento específico y si uno trata la causa que lo provoca, logra frenar la taquicardia. Entonces, si tenés un hipertiroidismo, le controlas el hipertiroidismo, si está anémico lo transfundís, si tiene fiebre se baja la fiebre. En el electrocardiograma tenemos que tener en cuenta determinadas cositas para interpretarlo. Entonces, por un lado, que tenga una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, que tenga un ritmo sinusal, un ritmo regular, perdón. El marcapaso, o sea, de dónde está saliendo el impulso eléctrico, es el nodo sinusal. La onda P va a ser normal. El intervalo PR va a ser normal. El QRS va a ser normal, ¿sí? Solo vamos a tener alterada la frecuencia. Todo el resto de los valores van a estar dentro de los parámetros normales. Acá tenemos un ejemplo de una taquicardia sinusal. Entonces vemos una P normal, los QRS son angostos,
los tiempos entre los QRS son regulares, ¿sí? Podemos decir que entre R y R ahí está la misma longitud, ahí estará 150 latidos por minuto. Después tenemos un par que son unas de las más frecuentes dentro de lo que son las taquiarritmias, que son la fibrilación auricular y el aleteo auricular o flutter auricular. El flutter auricular es una arritmia que se produce por un circuito de reentrada auricular donde la aurícula va a ir a 300 latidos por minuto. Van a tener en el electrocardiograma las ondas auriculares una morfología en serrucho llamadas ondas F. Y habitualmente estos 300 latidos no se conducen al ventrículo, ¿sí? No está el ritmo ventricular al mismo ritmo que el auricular. ¿Por qué? Porque el nodo AB tiene un retraso fisiológico que impide que pase todas esas despolarizaciones hacia el ventrículo, ¿sí? Tiene que ver con la fisiología del nodo y de los retrasos en la polarización y despolarización de las células. Entonces, habitualmente es 2-1, pero puede ser 3-1, 4-1, va a depender la frecuencia del flutter, lo que vaya a la aurícula con lo que vaya al ventrículo. Entonces, sí, tenemos un bloqueo 3-1, tenemos la aurícula que va a ir a 300 latidos por minuto y el ventrículo va a ir a 100, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el electro. A veces también son flutter de paso variable, no pasan todos, tenés periodos en que está 2-1 y otros latidos en que está 3-1 y otros que está 4 y así va intercambiando, no todo es parejito y prolijo. Las reglas de interpretación tenemos que la aurícula, como dijimos, va a un ritmo más de 250, el ventrículo va variando, el ritmo auricular es regular y el ventricular puede ser regular o irregular, por esto que dijimos que no necesariamente todo el tiempo se mantiene el paso 2-1 o 3-1. El marcapaso, o sea, el que comanda las despolarizaciones, no es el nodo sinusal, sino que es este foco ectópico que hace esa macro reentrada. Las ondas P no se van a ver, ¿sí? Porque recordemos que la onda P es la despolarización de la aurícula. Al tener un foco ectópico no ocurre la despolarización normal de la aurícula. Lo que sí vamos a tener son esas ondas F. Así que si no tenemos onda P, no tenemos intervalo PR, porque recordemos que el PR es el tiempo que tarda en el pasaje desde la despolarización auricular hacia la despolarización ventricular. Si yo no tengo una correcta despolarización auricular, no voy a tener un tiempo y después la despolarización del ventrículo. Entonces no voy a tener intervalo PR. Y el QRS habitualmente es normal, es angosto. Acá tenemos un ejemplo de un flutter auricular. Otra taquicardia de QRS angosto que es muy frecuente habitualmente en gente joven más que nada son las TPS, las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Acá hay también un mecanismo de reentrada, pero en el nodo AB o en el nodo sinusal, y la principal característica es que comienza y termina bruscamente. Entonces, le puede durar segundos al paciente, puede tener, a veces hay pacientes que te describen que tienen episodios que les dura segundos o que le duran pocos minutos y se corta solo, o puede mantenerse durante el tiempo, ¿sí? Habitualmente cortaba solo, pero un día no corta solo. Entonces te viene a la guardia el paciente con a 220 por minuto, sintomático o no. Si tiene síntomas, habitualmente van a ser las palpitaciones, puede dar disnea, obviamente ansiedad, como todos cuando tenemos taquicardia, y puede llegar al tener los latidos, la taquicardia con latidos tan frecuentes y tan rápido, no perfundir como corresponde el miocardio y llegar a ser dolor de pecho, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas estas taquicardias cuando se disparan muy alto pueden dar al disminuir el periodo de diástole, entonces disminuir la fracción de eyección, pueden dar signos de hipoperfusión y pueden dar inestabilidad. Habitualmente, como es una patología que principalmente ocurre en pacientes jóvenes, va a ser bien tolerada. Pero bueno, en el electro, ¿qué vamos a ver? Un ritmo de un QRS angosto
que va a estar a 150 o 250 latidos por minuto tranquilamente. ¿Cómo vamos a distinguir que esto es una TPS y no es una fibrilación auricular? Porque el ritmo va a ser regular, ¿sí? El tiempo entre R y R va a ser constante, no como en la fibrilación auricular, que cada latido ventricular llega cuando le pinta. Entonces, tenemos los ritmos, el ritmo va a ser regular. El marcapaso, lo mismo que en todas las otras, va a ser fuera del nodo sinusal. Y no vamos a llegar a distinguir una onda P. Esto está tan rápido que no se ve la onda P ni el PR. Lo único que vemos es un QRS angosto en un ritmo muy rápido que es regular. Ahí tenemos un ejemplo. Lo que se ve ahí, que habitualmente se asustan bastante, eso que parece infra, es fisiológico, que tiene que ver con lo que es la frecuencia cardíaca tan rápida. No es un infrapatológico. Bueno, la taquicardia que sí es una de las más frecuentes, la fibrilación auricular. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos múltiples focos de activación, ¿sí? Microrreentradas, que va a producir la despolarización independiente de los miocitos auriculares. Entonces no hay una contracción auricular en conjunto, ¿sí? Armónica. No se contrae la aurícula, sino que se mueve como una bolsa de gusanos. Y tiene su frecuencia cardíaca extremadamente alta, y los ventrículos, como en otras arritmias, como en el flutter, no van a seguir exactamente la frecuencia de la aurícula. Pueden estar a una frecuencia cardíaca alta, pero no tan alta como la frecuencia de la aurícula, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el electro? La frecuencia va a depender, como dijimos, de la frecuencia del ventrículo. ¿Por qué? Porque la aurícula va a ir súper rápida, a 300, 400 por minuto, pero no todos los estímulos de la aurícula van a pasar hacia el ventrículo, ¿sí? Entonces, esta frecuencia puede ser adecuada cuando está dentro de la frecuencia normal, puede ser lenta, puede estar bradicárdico, o puede ser rápida, puede estar a más de 100 por minuto, 120 en fibrilación auricular. El ritmo va a ser irregular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los estímulos van a salir del mismo lugar. Al tener muchas microrreentradas, van a ir saliendo distintos focos del sistema de conducción, siempre altos, pero en diferentes lugares. Las ondas P obviamente no se van a ver, no hay una despolarización de la aurícula. La actividad de la electricidad en la aurícula es un caos, y lo que se pueden ver es ondas de fibrilación o nada. Obviamente, si no tenemos P, no tenemos PR. Y los complejos QRS habitualmente son angostos. Acá tenemos un ejemplo. Lo que vemos es la irregularidad, la alternancia eléctrica, unos complejos más altos, unos complejos más bajitos, ¿sí? Como vemos, es caótico. Si bien es una taquicardia que estará ahí a, no sé, 150, no está al ritmo que va la aurícula. La aurícula, si bien no tiene una frecuencia definida porque no se despolariza sola en conjunto, se están despolarizando todos los miocitos muy rápidamente. A su vez, la fibrilación auricular se puede clasificar, ¿sí? Va a ser permanente cuando todavía no se revirtió, va a ser persistente cuando la arritmia se puede llegar a revertir, ¿sí? Pueden coordinar con el médico la reversión de la arritmia para el retorno a ritmo sinusal. Puede ser paroxística cuando son episodios de corta duración autolimitados, o puede ser recurrente cuando tenés una arritmia que habitualmente estaba sinusal, que ya sea que tiene episodios de fibrilación auricular paroxística o que la revirtieron y vuelve a estar fibrilado, ¿sí? Bueno, con respecto a la fibrilación auricular, hay datos clínicos, hay eventos clínicos que van a ser afectados por tener esta arritmia, ¿sí? Si bien es una arritmia que bien controlada, es bien tolerada y que hay muchísima gente que vive fibrilada sin ningún problema,
tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Por un lado, que la fibrilación auricular aumenta la tasa de mortalidad de un paciente. Aumenta la probabilidad de tener un ACV. ¿Por qué? Porque al la aurícula no contraerse con sincronía, ¿sí? Al no ser fisiológicamente la contracción de la aurícula y contraerse como una bolsa de gusanos, va a aumentar lo que es la éstasis sanguínea y eso va a predisponer a la formación de trombos. Estos trombos después pueden migrar y producir un ACV. Después lo otro que pueden producir, lo que aumenta en las fibrilaciones auriculares son las hospitalizaciones. En un paciente fibrilado es más probable que tenga reinternaciones que un paciente que no está fibrilado. ¿Por qué? Porque deteriora lo que es la función ventricular, aumenta la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, a veces tienen estos episodios de la fibrilación auricular que aumenta mucho la frecuencia, por ejemplo cuando están cursando una infección, por alguna otra cosa, ¿sí? Después, con respecto a la calidad de vida, obviamente que una persona que está fibrilada y que 2x3 la están internando o que está con los anticoagulantes o lo que sea, tiene peor calidad de vida y menor capacidad para el ejercicio por las descargas adrenérgicas, ¿sí? Después, la función ventricular izquierda también se va a ver alterada, se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque va a producir insuficiencia cardíaca, ya sea por la taquicardia, va a producir una cosa que se llama taquicardiomiopatía, o por la pérdida de la patada auricular, por ejemplo, que nos daba el 30% del llenado del ventrículo. Entonces, todas estas cosas van a ir en detrimento de la buena evolución de los pacientes. Por eso es importante controlar las fibrilaciones auriculares. No en todos los pacientes está indicada la anticoagulación. Eso es importante. Hay dos scores, el score de Chad-Bass y el score de Hasbled, que van a ser los que van a determinar qué pacientes se anticoagulan y qué pacientes no. El de Chad-Bass nos va a hablar de lo que es el riesgo embolígeno, ¿sí? El riesgo trombótico del paciente, y el Hasbled del riesgo de sangrado. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta y que hay que comparar para ver a qué pacientes le indicamos o no la anticoagulación. Hay pacientes que, no sé si es un viejito con más riesgo de caída, es un viejito frágil que viva solo, no lo vas a anticoagular porque lo más probable es que se caiga y haga un ACV hemorrágico. No sé, un paciente joven, tampoco el menor de 60 años, y varón menor de 60 años que no tiene ninguna comorbilidad, no es hipertenso, no es diabético, no tiene nada, no lo vas a anticoagular. Entonces estos scores lo que hacen es guiarnos para ver a qué pacientes le corresponde o no les corresponde la anticoagulación. Con respecto a la evaluación del paciente, como siempre, el primer paso, el paso 1, es seguridad de la escena, valorar la seguridad de la escena. Una vez que sabemos que el escenario es seguro, podemos comenzar a actuar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué fue lo que le pasó al paciente? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo empezó? ¿Tiene palpitaciones? ¿Tiene dolor de pecho? ¿Está obnubilado? ¿Qué es lo que le pasa? Un mínimo examen físico, controlar los vitales, la presión arterial. Es importante saber que si está normotenso o si está hipotenso. Recordemos que presiones más bajitas nos van a predisponer a tener un shock. Presiones de menos de 90 milímetros de mercurio, de sistólica. Ver que esté saturando bien. Después, observar si está bien perfundido, si tiene livideces, preguntarle si tiene dolor de pecho, ver si tiene alguna alteración del estado de conciencia. Todas estas cosas nos van a alertar para una intervención inmediata, porque probablemente esté cursando algún tipo de arritmia, de las arritmias fatales, o tenga una arritmia durante mucho tiempo que impide el correcto llenado del ventrículo y disminución en la fracción de eyección. Entonces eso tenemos que verlo, ¿sí? Decidir si trasladamos al paciente o si actuamos ahí en el lugar. Con respecto al electrocardiograma, cuando le hacemos el electro a cualquier taquicardia, ya sea de QRS ancho o angosto, igual la de QRS ancho no vamos a tener un electro completo, pero con las taquicardias de QRS angosto, cualquier maniobra que hagamos de las iniciales van a requerir que le estemos haciendo un electro
durante el procedimiento. Se hace un dedo largo mientras que le estemos haciendo las maniobras. Las maniobras básicas para cualquier taquicardia, para ver si cortan, que son cosas sencillas que se pueden hacer en el domicilio, son las maniobras vagales, ¿sí? Que hinche la panza, que haga fuerza, que haga el salva. Con esto puede llegar a cortar la arritmia. Esto es importante que lo haga mientras le estamos haciendo el dedo largo para ver con qué corta la arritmia y con qué inicia el ritmo normal, ¿sí? Y el masaje del seno carotidio, que es otra de las prácticas que se pueden hacer muy fácil en el domicilio. Recordemos siempre que dos cosas del masaje del seno carotidio. Por un lado, antes de hacerlo hay que auscultar ambas carótidas para asegurarnos que no tengan soplo, ¿sí? Si no se ausculta soplo en las carótidas, podemos realizar la operación. Y el otro punto importante es que nunca se hace de forma bilateral. Se masajea un seno y después el otro. Nunca se comprimen los dos senos carotidos al mismo tiempo porque pueden producir síncope, ¿sí? Entonces va a requerir masaje durante 5 o 10 segundos unilateralmente mientras que le hacemos el trazado del dedo largo continuo mientras le realizamos las maniobras a ver si corta. Esto lo vamos a hacer con un paciente estable, obviamente. Si el paciente está inestable, vamos a requerir una cardioversión eléctrica, ¿sí? Entonces, con los ritmos de los que hablamos, podemos realizar una cardioversión sincrónica. ¿Qué pasa porque es sincrónica y no asincrónica, como por ejemplo en una FB? Porque si el paciente tiene una arritmia rápida que no corta, que le está produciendo inestabilidad hemodinámica, tenemos un latido ventricular que se está conduciendo. Si yo le doy el impulso eléctrico y genero que caiga justo sobre una onda T, puedo desencadenar una fibrilación ventricular. Hace un efecto que se llama R sobre T y me produce una arritmia más compleja. Entonces, por eso es importante que la cardioversión sea sincrónica. El desfibrilador tiene un lugarcito donde dice que tiene sincrónica o asincrónica. La sincrónica es cuando no te importa nada porque el tipo está en FB y se está muriendo, y la sincrónica es cuando el paciente está descompensado pero no querés que tenga un FB, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, si el paciente está consciente, si entiende un poco, explicarle más o menos qué es lo que le vamos a hacer. Se le va a poner oxígeno, una mascarita, ¿sí? Probablemente, y vas a tener preparado todo el equipo por si hay que intubarlo. Se le pone oxígeno primero, se intenta que tenga una saturación lo más alta posible. Si llegamos a 100, perfecto. Y, de ser posible, colocar un acceso vascular. Se cede al paciente, habitualmente si la presión lo permite, con propofol. Y se colocan las paletas de forma como para desfibrilar, ¿sí? Para esternal derecha bajo la clavícula y línea media axilar a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, cosa de agarrar el eje del impulso cardíaco. Previo a esto se van a poner en el pecho, en ese lugar, 2 gasitas humedecidas o gel conductor si tienen. Probablemente no tenemos, así que vamos a poner gasitas humedecidas. La cosa importante es que las gasas no se tienen que tocar entre sí porque si no hacen arco y en vez de entrar y conducir por el corazón, conduce por afuera. Entonces las gasas, si bien están por encima del paciente y ambas están mojadas, no se tocan entre sí. Se cargan las paletas de acuerdo a la arritmia que corresponda, ¿sí? Entre 150, 200, 300 joules. Y, como siempre, se verifica que nadie esté tocando al paciente, se avisa que se va a realizar la descarga y se realiza la descarga. Ahí pueden pasar dos cosas: o corta la arritmia o no corta la arritmia. Si no corta la arritmia, se puede intentar otra vez desfibrilar nuevamente y vuelven a pasar dos cosas: corta o no corta. Y ahí se puede intentar. Acá tenemos un algoritmo de qué hacer con las taquicardias de QRS angosto. Lo que decíamos, ¿el paciente está estable hemodinámicamente? ¿Sí o no? Si está estable, le podemos realizar maniobras vagales. Valsalva, masaje del seno carotidio, ¿sí? Se trasladará al hospital el paciente ese y continuará su tratamiento del hospital. Lo inicial que se va a hacer en la guardia es lo mismo: maniobras vagales inicialmente, y después, si el paciente no tiene hiperreactividad bronquial, se le va a pasar
una o dos ampollas de adenosina, que con eso vamos a intentar. La adenosina tiene dos características. Por un lado, bloquea el nodo y por el otro lado, dura solamente 6 segundos. Entonces, con esto vamos a bloquear temporalmente el nodo de forma muy rápida, intentando frenar la conducción esta ectópica del corazón, que me va a volver a ritmo normal, me va a enlentecer la arritmia. Si el paciente tiene hiperreactividad bronquial o si después de haberle pasado 6 miligramos, 12 miligramos no cede, se puede intentar pasar verapamila. Si a pesar de eso sigue taquicárdico y no cede, se va a hacer realizar la cardioversión eléctrica en forma sincrónica. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, también se va a realizar la cardioversión eléctrica sincrónica, ¿sí? No se intenta lo otro. Se intenta priorizar el tiempo y la forma de hacerlo es con la cardioversión eléctrica. Entonces, ¿qué pasa si la arritmia que tenemos es una fibrilación auricular? Básicamente lo mismo de lo anterior. Lo otro era más para TPS, esto es para fibrilación auricular. ¿El paciente está estable o no está estable hemodinámicamente? Si no está estable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica sincrónica, ¿sí? Si el paciente sí está estable, bueno, ahí podemos más tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo tiene la arritmia? ¿Sí? La tiene hace un montón, ya se sabía que tenía la arritmia, es el primer episodio de arritmia. Ahí vamos a ver qué es lo que queremos. Si controlar la arritmia solamente o revertirlo a ritmo sinusal. Habitualmente, si la arritmia tiene menos de 48 horas, uno, y no tiene antecedentes de haber tenido la arritmia en otras ocasiones, uno lo que hace es intentar perseguir el ritmo sinusal normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un par de cosas, o con amiodarona, dosis carga y mantenimiento, o con flecainida o propafenona. Ese paciente se va a quedar internado para hacerse un montón de estudios, entre ellos ecocardiograma, electrocardiograma seriados y otras cosas para controlar su arritmia, ver por qué se produjo y ver que no vuelva, ¿sí? En el caso que nosotros no querramos controlar el ritmo, no querramos volverlo a ritmo sinusal, se realiza control de frecuencia. El control de frecuencia va a depender de un par de cosas, entre ellas si tiene o no insuficiencia cardíaca. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, el control de la frecuencia se va a hacer con beta bloqueantes, el que quieran. Si el paciente sí tiene insuficiencia cardíaca, ahí se prefiere el uso de la dioxina. Pero ¿cuál es el impedimento para el uso de la dioxina? La función renal. Pacientes con función renal deteriorada no pueden usar dioxina. La dioxina mata gente, ¿sí? Es tóxica. Entonces, eso, además de lo que son las dosis de dioxina y la dioxinemia, es algo que uno tiene que tener en cuenta. Pero bueno, a grandes rasgos uno tiene que saber, paciente inestable hemodinámicamente se choca. Paciente hemodinámicamente estable puede o no retornar al ritmo sinusal. Eso lo elige el médico, de acuerdo a cómo está el paciente y a las comorbilidades y a cómo lo ve, ¿sí? Después tenemos otro grupo de arritmias, como habíamos dicho, que las dividíamos de acuerdo al tamaño del QRS en QRS ancho y angosto. Tenemos las taquiarritmias con QRS ancho. Entonces, otra vez se vuelven a dividir en regulares e irregulares. Dentro de las taquicardias de QRS ancho regulares tenemos la taquicardia ventricular o TB. En esta taquicardia la frecuencia cardíaca también va a ser variable, puede estar entre 140 y 200 latidos por minuto. Siempre el QRS va a ser ancho y regular. Y a su vez puede ser una taquicardia ventricular monomorfa sostenida o no sostenida, o polimorfa, y ahí estamos hablando de otra taquicardia. Bueno, entonces las taquicardias no sostenidas van a ser autolimitadas, van a durar menos de 30 segundos, y las sostenidas van a durar más de 30 segundos, ¿sí? Y a su vez van a depender de dónde provengan. Si el paciente tiene cardiopatía estructural, va a ser secundaria a su cardiopatía. Por ejemplo, que tenga un infarto. Si el paciente no tiene
ninguna cardiopatía estructural que le pueda ser el origen de la taquicardia puede llegar a ser idiopática, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver una taquicardia con una frecuencia cardíaca alta, entre 150 a 250 latidos por minuto, con un ritmo regular. El marcapaso va a salir, o sea, el foco donde sale el impulso eléctrico va a ser el ventrículo, entonces el QRS va a ser ancho y aberrante porque no va por el sistema de conducción, va a medir más de 120 milisegundos, ¿sí? Las ondas T van a ser opuestas a la onda R, ¿sí? No van a tener onda P y no van a tener PR porque el impulso es del ventrículo, no de la aurícula. Acá tenemos el ejemplo de una ATV. QRS ancho, regular, aberrante. Entonces, tenemos también otro tipo de taquicardia que nos puede asustar bastante, que es, por ejemplo, que el paciente tenga una taquicardia supraventricular de las que vimos antes, que eran de QRS angosto, pero el paciente tenía un bloqueo de rama previa. Entonces ahí eso nos va a engañar de pensar que era una taquicardia de QRS angosto cuando en realidad, de QRS ancho, perdón, cuando en realidad es una taquicardia de QRS angosto. Después tenemos otro ritmo, que es el ritmo idioventricular acelerado, el RIVA, que es como si fuera una ATV pero más lenta, ¿sí? Va a estar entre 60 y 120 latidos. Habitualmente es una arritmia de reperfusión. Pasa cuando vuelve el oxígeno a las células miocárdicas después del infarto, que genera esta arritmia que habitualmente es autolimitada. Pasa el primer día después del infarto y se autolimita, no la vuelve a tener más el paciente, ¿sí? Después tenemos otra arritmia de QRS ancho que es bastante fea, que es la torsada de punta. En el electro vamos a ver un ritmo de QRS ancho, pero que no va a tener la misma forma. Va a tener formas erráticas, de a ratos va a tener polaridad positiva, de rato polaridad negativa, va a ir cambiando el eje del corazón. Por eso se llama torsada de punta, porque dice que hace como una torsión, ¿sí? Está para un lado y después para el otro, como si se retorciera en sí mismo. Las causas pueden ser intoxicaciones medicamentosas, en una acción a algunos antiarrítmicos, como por ejemplo la quinidina y la procainamida, o pueden ser agentes que alarguen el intervalo QT, ¿sí? El QT alargado nos puede dar torsada de punta. Y después tenemos, como siempre, las causas metabólicas, como la hipocalemia y la hipomagnesemia, y el bloqueo completo. La torsión de punta puede ser lo mismo, autolimitada o mantenida. Menos de 30 segundos o más de 30 segundos es siempre el valor de corte para definir una o la otra. Después tenemos otra entidad que también es muy asustante, que es el flutter o fibrilación ventricular. Este paciente está en paro, ¿sí? El paciente que está con FB no está caminando y con la palpitación. Este paciente está en paro. Tiene una descarga que ocurre en el ventrículo que es muy rápida, que es mayor a 200 latidos por minuto. No ves ni la P, ni la T, ni distinguís el QRS. ¿Y cómo los interpretamos en el electrocardiograma? No se puede terminar una frecuencia, ves un trazado errático muy rápido, no hay un ritmo organizado, no se sabe cuál es el foco de donde salen los impulsos porque hay muchos focos en el ventrículo, ¿sí? No tiene onda P, no tiene PR, no llegamos a ver la morfología de los QRS. Acá tenemos un ejemplo. Es un ritmo completamente errático y muy rápido. Si lo vemos ahí, contamos, está casi a 300 por minuto. Entonces, este ritmo sí o sí va a ser desfibrilable. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la taquicardia en urgencias? Como siempre, como lo dijimos antes, primero, seguridad de la escena. Segundo, evaluar al paciente. ¿De qué forma? Evaluando el estado hemodinámico, ¿sí? Si el paciente está inestable, se choca. Si el paciente está estable, se puede trasladar al hospital.
Entonces, ¿cómo definimos que el paciente está inestable? ¿Cómo definimos que está inestable hemodinámicamente? Se define así, que le baje la presión de una presión que tomamos en un momento hasta una presión posterior, más de 30 milímetros de mercurio, o que tenga menos de 90-50. Que tenga dolor de pecho, ¿sí? Angina grave, o insuficiencia cardíaca grave, o disminución del estado de conciencia o signos de shock, que son la palidez, la mala perfusión periférica y la hipotensión. Estos pacientes corren riesgo de vida. Estos pacientes sí o sí la terapia va a ser la cardioversión eléctrica. Después de realizar una cardioversión eléctrica de urgencia, tenemos que tener en cuenta que ese paciente sí o sí tiene que ser trasladado al hospital. Parece una redundancia, pero lo vamos a decir igual. Ese paciente tiene que ir sí o sí en ambulancia, UTI o UCO móvil hasta el primer hospital que encontremos. ¿Para qué? Para evaluar que no vuelva a la arritmia. Este paciente, por más que haya salido de su arritmia, por ejemplo, ponele que era una FA de alta respuesta, lo chocaste, quedó divino a fibrilado, pero a 60 por minuto hermoso. No sabes si en 15 minutos va a volver a estar a 200 y se va a volver a chocar. Entonces, ese paciente que tuvo inestabilidad hemodinámica, que requirió cardioversión eléctrica, va a ir sí o sí al hospital. Hay que avisar cuántas cardioversiones, o sea, cuántos choques se le hizo, con qué voltaje. Obviamente en todos estos pacientes va a venir la troponina positiva, así que dosar eso es medio al cohete. Pero bueno, hay que ver cuál es la causa que desencadenó esa arritmia, ¿sí? Bueno, acá tenemos un pequeño algoritmo que resume un poco lo que habíamos visto antes. 1. Ver que la escena sea segura. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar al paciente como siempre, utilizando el ABCD. Vamos a ver si el paciente tiene requerimiento de oxígeno. Si tiene requerimiento, se coloca la mascarita de oxígeno, se le pone una vía endovenosa, hay que hacerle un electro, hay que medirle la presión arterial, ver cómo satura, ¿sí? Y si tiene una causa reversible que le está provocando esa taquicardia, ver de tratar la causa, ¿sí? ¿Qué nos tiene que alarmar que nos diga este paciente está mal, necesitamos sí o sí hacerle ya algo? Que tenga shock, que tenga un síncope, que tenga isquemia, ¿sí? Que tenga angor o que tenga insuficiencia cardíaca. Todas esas causas nos van a hablar, como dijimos antes, de un paciente inestable. Si no tiene nada de eso, tenemos que ver en el electro, que nos va a dividir las aguas, si tiene QRS ancho o QRS estrecho. Si tiene QRS ancho, se va a dividir en medir el QRS, ver si tiene un ritmo regular o un ritmo irregular. Un QRS ancho de ritmo regular es un ATB, hasta que se demuestre lo contrario. Si el paciente tiene un ritmo irregular ancho, tenemos que averiguar. Por ahí el paciente está fibrilado y tiene un bloqueo de rama previo, o por ahí está haciendo una ATB polimorfa. Entonces, siempre va a ser lo más grave hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Siempre tenemos que consultar con un experto, con un cardiólogo, o aprender a leer bien un electro. Si el QRS es angosto, tenemos dos opciones de vuelta, que el ritmo sea regular o irregular. Si el ritmo es regular, vamos a hacer, probablemente va a ser una TPS. Tenemos que hacerle maniobras vagales. Si con las maniobras vagales no remite, masaje de seno, adenosina, y tenemos dos opciones, remite o no remite a ritmo sinusal. Si el ritmo es irregular, posiblemente una taquicardia con ritmo irregular sea una fibrilación auricular. Entonces ahí tenemos que decidir qué hacemos. ¿Lo volvemos a ritmo sinusal o lo dejamos fibrilado y evaluamos la posibilidad de la anticoagulación? Y le hacemos control de frecuencia. Obviamente la frecuencia siempre se baja, ya sea volviéndolo a ritmo sinusal o haciendo control de frecuencia. El control de la frecuencia va a depender de lo que conozcamos del paciente. Se puede hacer con beta bloqueantes o calcioantagonistas. Recordemos que los calcioantagonistas, si el paciente tiene daños en la estructura cardíaca, ¿sí? Cardiopatía estructural, no se pueden dar.
se van a dar beta bloqueantes. Recordemos que si el paciente está en insuficiencia cardíaca no se pueden dar beta bloqueantes, se va a dar dioxina. Y recordemos que si el paciente tiene alteraciones en la función renal no se va a dar dioxina. Entonces, se va a dar amiodarona en el último de los casos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que sea una arritmia que sabemos que no la vamos a revertir, una arritmia de un paciente que tenga una aurícula grande o algo de eso. Ahí hay que evaluar si el paciente, si lo persiste en ritmo sinusal o no, va a quedar anticoagulado o no. Después tenemos otro gran grupo de arritmias que son las bradicardias. Entonces, así como taquicardia era cualquier ritmo cardíaco que estaba por encima de los 100 latidos por minuto, las bradicardias van a ser cualquier ritmo cardíaco que esté por debajo de 60 latidos por minuto. Entonces, tenemos uno que es muy frecuente, que es la bradicardia sinusal, ¿sí? Que puede ser patológica o no. Es fisiológica en jóvenes, en pacientes jóvenes deportistas, por ejemplo, o puede ser que sea porque el paciente está tomando algún fármaco que le baja la frecuencia cardíaca, como por ejemplo un betabloqueante, un bloqueante cálcico, una amiodarona. Entonces, esto no va a ser patológico. Habitualmente van a ser asintomáticas, se van a descubrir en electrocontrol y no van a requerir tratamiento específico. Y si está el paciente sintomático, que se sienta, por ejemplo, asténico, o que le falta el aire, o que haya tenido un episodio sincopal, o mareos, y el paciente está, por ejemplo, tomando beta bloqueantes, esto se va a intentar disminuir la dosis del beta bloqueante que esté usando para intentar aumentar la frecuencia cardíaca, o se va a suspender el beta bloqueante. Habitualmente en estos pacientes, si tiene la bradicardia sinusal, que es sintomática de causa farmacológica, se va a quedar internado haciendo washout de la droga durante 5 vidas medias, o sea, 4 vidas medias de la droga. La quinta vida media el paciente ya se considera que hizo el washout de la droga. Entonces, con la disminución, la suspensión del fármaco, tiene que mejorar la bradicardia y de esta forma mejorar la sintomatología. ¿Qué tenemos que ver en el electro? Por un lado, la frecuencia, como dijimos, menos de 60 latidos por minuto. El ritmo va a ser regular porque va a estar sinusal. El marcapaso, como siempre, va a ser el ritmo sinusal, el que comanda el impulso eléctrico. Y todo el resto de las cosas, tanto el AP, el PR y el tamaño de QRS, van a ser normales. Acá tenemos un ejemplo de bradicardia sinusal que está a 35-40 por minuto. Después tenemos otro gran grupo que son los bloqueos AB. Tenemos el bloqueo AB de primer grado, que ¿qué es lo que pasa? Se produce un enlentecimiento del nodo durante un intervalo que es fijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en el electro? En el bloqueo AB de primer grado habitualmente el ritmo va a ser normal, va a ser sinusal, ¿sí? Obviamente va a ser sinusal porque si no, no tenemos bloqueo de primer grado. Y en el PR, que es el tiempo de conducción entre la aurícula y la ventrícula, va a ser mayor de 200 milisegundos, ¿sí? Pero no va a variar entre sí. Todos los PRs van a ser mayores de 200 milisegundos constantemente, con una continuidad. Todos van a medir, no sé, 240 milisegundos, todos van a medir 240 milisegundos. No es que uno va a medir 240, otro va a medir 280 y otro va a medir 180, ¿sí? Todos están prolongados. Al QRS va a ser estrecho porque va a salir del mismo lugar donde corresponde fisiológicamente, no va a salir de más abajo, y clínicamente habitualmente es asintomático. Lo general, como la bradicardia sinusal, es que sea asintomático. La frecuencia no necesariamente va a ser de una bradicardia, ¿sí? Puede tener una frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100 latidos por minuto, pero con esta alteración en la conducción que lo vamos a observar en el PR, mayor de 200 milisegundos. Acá tenemos un PR enorme. Bueno, después tenemos los bloqueos AB de segundo grado tipo Movitz 1 y Movitz 2, o tipo Wenckebach, que es Movitz 1.
¿Qué pasa? Tenemos algún problema de conducción en el nodo AB, ¿sí? Este tipo de infarto, este tipo de patología a veces corresponde a infartos de coronaria derecha. Entonces, provocan alteraciones en el nodo AB que provocan la alteración en la conducción del impulso eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La frecuencia auricular va a ser un poquito más rápida, pero el PR se va a ir alargando progresivamente hasta que un QRS no conduzca. Entonces, la onda P la vamos a ver normal, como una onda P cualquiera, pero, o sea, no va a haber diferencia entre las ondas P entre sí, todas van a ser iguales, pero el PR se va a ir prolongando. El QRS habitualmente va a ser angosto, ¿sí? Hasta que uno no exista, no desaparezca. Entonces, la frecuencia del ventrículo es un poco más lenta que la de la aurícula, porque no hay uno de los QRS que no se va a conducir. El ritmo del ventrículo habitualmente va a ser irregular. ¿Por qué? Porque los RR van a ir acortándose, porque el PR se va a ir alargando, ¿sí? El marcapaso va a ser el normal, el nodo sinusal. La onda P va a ser normal, pero el PR se va a ir prolongando. Entonces, acá tenemos un ejemplo que está en mayor voltaje y en más tiempo, como para que se vea bien grande la aurícula y el ventrículo, pero observamos cómo las ondas P se van alejando cada vez más de los QRS hasta que en una hay una onda P, nada, y otra onda P, que pasa casi al final del trazado de este electro. Con respecto a los bloqueos AB de segundo grado tipo MOVITS 2, ¿qué pasa? Estos tipos de bloqueos necesitan sí o sí implante de marcapaso. ¿Por qué? Porque vienen las ondas P normales, los PRs normales y de repente uno no conduce. Una P no conduce un QRS. El QRS habitualmente es normal, angosto, menor a 120 milisegundos, porque sale del nodo AB, pero hay uno que no es conducido. Entonces, la frecuencia ventricular también va a ser más lenta que la auricular. ¿Por qué? Porque hay más P que QRS. El ritmo auricular va a ser regular, o sea, las aurículas van a ir a un mismo ritmo entre sí, los ventrículos van a ser regulares o irregulares si hay alteración en la conducción, que sea 2-1, 3-1 o 4-1. El marcapaso, como siempre, va a ser el nodo sinusal. La onda P van a ser todas de la misma forma y el PR va a ser constante, no va a ser como en el tipo WEN que se va alargando, ¿sí? Estos van a ser iguales entre sí todos los PRs. Puede o no ser mayor de 200 milisegundos, pero lo importante es que de repente uno de los P no conduce a ningún QRS, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos marcadas las ondas P y de repente una no conduce. Y nos queda el último tipo de bloqueo, que es el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo, que lo que tenemos acá, como todos sabemos en el electrocardiograma, va a ser una disociación entre la aurícula y el ventrículo. Tenemos entonces una frecuencia auricular que va a ir por su lado y una frecuencia ventricular que va a ir como pueda. Entonces la aurícula habitualmente va a ir al ritmo normal que le va a marcar el nodo sinusal entre 60 y 100 por minuto, y el ventrículo va a salir cuando pueda, cuando salga el estímulo. Entonces vamos a tener probablemente un escape que va a ser bajito, a 40, 50 latidos por minuto en el mejor de los casos, a 15 latidos por minuto, se ha visto, 20 también, a veces te llegan a 15 latidos por minuto, el señor un poquito mareado nada más, pero bueno, pasa, va a depender del paciente de cómo lo tolere o no. Pero bueno, básicamente vamos a tener que la frecuencia ventricular va a ser más lenta de lo normal
la frecuencia auricular va a estar dentro de los límites normales. Los ritmos entre sí van a ser totalmente regulares. La aurícula va a ser regular entre sí y el ventrículo va a ser regular entre sí, pero van a estar disociados entre ellos, ¿sí? Entonces, las ondas P, al tener una frecuencia auricular más alta, van a ser más frecuentes. Vamos a tener más cantidad de ondas P que de QRS, ¿sí? No van a tener ninguna relación entre la P y los QRS. Y van a ser constantes entre sí, las P entre las P y los QRS entre ellos, ¿sí? Los complejos QRS van a ser anchos, porque como dijimos, salen del ventrículo de donde pueden. Cuanto más bajos salgan, van a ser más aberrantes. Acá tenemos un ejemplo de electrocardiograma. Las P están en donde salen y los QRS donde pueden. Después tenemos otro tipo de bradicardia que ya no está dentro de los bloqueos, sino que es otra cosa, que es la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué pasa? Hay una pequeña conducción del miocardio que está relativamente organizada, pero no está asociada a la contracción del ventrículo, ¿sí? Hay una disociación electromecánica. Entonces, o el ventrículo se va a contraer poquito ineficazmente o directamente no se va a contraer. Entonces, si bien en el patrón eléctrico vamos a tener una imagen que podría llegar a corresponder a un ritmo de bradicardia, en la práctica ese impulso no conduce a nada, entonces no vamos a tener pulso ni latido cardíaco eficaz. Entonces se considera ese paciente que está prácticamente en asistolia, ¿sí? Ya que este impulso no conduce a nada. Tengo solo la electricidad, pero no el impulso mecánico que necesito. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de tener este ritmo? Recordar la 5H y la 5T, ¿sí? La 5H, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, que es la acidosis, hiperpotasemia y la hipotermia. Y en las T, las toxinas, que son la sobredosis de fármaco, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, la trombosis, que es el infarto, la trombosis coronaria, que es el infarto, y la trombosis pulmonar, que es el TEP, ¿sí? Un TEP masivo. Entonces recordemos la 5H y la 5T para intentar recordar las causas de TEP, de actividad eléctrica sin pulso. Acá tenemos, por ejemplo, un patrón de actividad eléctrica sin pulso. Después, otro ritmo de bradicardia extrema es la asistolia. No hay actividad auricular, ¿sí? No hay actividad ventricular. No hay QRS. Obviamente no hay pulso y esto se toma como fin de la vida. Es un paciente que está muerto. Es un ritmo que no es desfibrilable, ¿sí? Porque no tengo nada para desfibrilar ahí. No tengo ninguna línea, no tengo ninguna onda. Es algo más o menos que esto, y esto se interpreta como fin de vida. Bueno, con respecto a cómo va a estar este paciente, va a tener distintos signos y síntomas, ¿sí? Va a tener molestia o dolor torácico, disnea, alteraciones del estado de conciencia, puede sentir debilidad, fatiga, mareo, concurrir porque tuvo una lipotimia o llamar porque tuvo un síncope, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver al paciente? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que esté hipotenso, que tenga hipotensión ortostática, que tenga sudoración, que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga signos de congestión pulmonar, ¿sí? O edema pulmonar. Todos estos nos va a ir, como siempre, previo a observar si la escena es segura y a constatar los vitales del paciente, nos va a dividir al paciente en pacientes estables y pacientes inestables. Entonces, un paciente que está bradicárdico tiene riesgo de tener asistolia o manifestaciones de shock
Si sí tiene, se le va a dar atropina endovenosa. Se le pueden poner los parches del marcapaso, ¿sí? O se le puede dar dopamina. Y ahí se va a valorar de acuerdo a la patología que tenga el paciente si se le va a poner marcapaso transitorio una vez que esté internado, ¿sí? Va a depender si responde o no a la atropina o al isoproterenol, o si con los parches de marcapaso está estable. Pero bueno, para el traslado, ya sea con la ampolla de atropina, que hay que tener mucho cuidado porque nos puede dar una taquicardia ventricular, o con la dopamina, que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, que habitualmente se pone en bomba, así que en la ambulancia probablemente no la tengan, pero bueno, los parches del marcapaso son una buena salida para el momento. Si el paciente no tiene manifestaciones de shock, tiene bradicardia a menos de 40 por minuto, está hipotenso, se ve algún tipo de arritmia ventricular, por ahí tiene extrasístoles ventriculares muy frecuentes, o tiene signos o síntomas de bajo gasto, como por ejemplo edema de pulmón, ¿qué va a pasar? ¿Los tiene o no los tiene? Si los tiene, hay que aumentarle la frecuencia cardíaca, ¿sí? Habitualmente las bradicardias cursan con hipertensión para compensar. Si el paciente no está compensando con la presión, si está hipotenso, se le va a pasar atropina endovenoso, como dijimos, para aumentar la frecuencia cardíaca. Si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas, que nos lleve a pensar que está en un estado más complejo, en el que puede llegar a chocarse, simplemente va a ir en observación hacia el hospital. Acá tenemos otro algoritmo de una de las guías europeas. Entonces el paciente está bradicárdico con frecuencia cardíaca menos de 60, que no, o sea, el paciente siente algo que él lo compromete, ¿sí? No es que tiene 55 y es deportista y está espléndido, ¿sí? Es un paciente que tuvo alguna sintomatología por la cual llamó a la ambulancia. Entonces, ¿qué se va a hacer? 1. Seguridad de la escena, como siempre. Y después, lo de siempre, el ABC, constatar los vitales, mantener la vía aérea permeable, ponerle oxígeno o ayudar con la ventilación si es necesario. Monitorizar siempre el ritmo, constatar la TA, la saturación de oxígeno, colocarle una vía de ser posible. Si el paciente tiene signos o síntomas de bajo gasto por la bradicardia, que van a ser alteraciones del estado mental, angor, hipotensión o cualquier otro signo de shock, livideces, lo que ya habíamos visto, vamos a observar si está bien o mal perfundido. Si está bien perfundido, se conecta al monitor y se lleva urgente a la guardia. Si el paciente está mal perfundido, también se va a llevar urgente a la guardia, pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que realizar alguna acción inmediata, ¿sí? Entonces, podemos ponerle los parches del marcapaso transcutáneo. A quienes le podemos poner también que esté sintomático y que necesite esto, los bloqueos de segundo grado tipo Movitz 2, que recordemos que era el PR constante y de repente no latía, y al bloqueo AB completo. También se le puede pasar sino atropina o adenosina o dopamina. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre, ir evaluando antes de que ocurra lo posible, es las 5H y las 5T. Si el paciente llega a entrar en paro, con más razón vamos a evaluar y buscar el tratamiento de las 5H y las 5T, que recordemos que son hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones, hipo o hipercalemia, hipotermia, hipoglucemia. Y después tenemos las T, los que son los tóxicos, o sea, fármacos o drogas, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, trombosis, ya sea coronario o pulmonar. Y después tenemos que tener en cuenta si el paciente tuvo, no sé, si estuvo en un accidente puede tener hipovolemia por un trauma, ¿sí? Pero bueno, básicamente en ambos casos, que son contrapuestos, son extremos, van a terminar en lo mismo, bajo gasto, tanto en la taquicardia como en la bradicardia.
el mal manejo de la frecuencia cardíaca y la alteración en lo que es el ciclo cardíaco y el ciclo de llenado del ventrículo, lo que va a producir es insuficiencia cardíaca con disminución de la perfusión periférica y lo que trae aparejado, ¿sí?, los signos de shock. En ambos casos el requerimiento de la atención es inmediato. En un caso va a ser mediante la cardioversión eléctrica en las taquicardias y mediante el marcapaseo transitorio en las bradicardias extremas, ¿sí? Pero en ambos casos es en pacientes en que uno sospeche que están en shock, están entrando en shock, están en bajo gasto, casos que corran riesgo la vida del paciente. En todos los casos, obviamente, siempre hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente, intentar recaudar lo más que se pueda de la historia clínica, de la medicación o de los antecedentes que uno sepa que tiene, la medicación que tomó últimamente y los vitales. Los vitales nos va a separar un paciente estable de un paciente inestable. A grandes rasgos es esto. Bueno, con esto más o menos terminamos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, acá está el mail al que pueden mandar mails para hacer preguntas. Muchas gracias.